De gracia y paz. Ay, Dios mío, como decía mi pastor, se me olvidó un predicador para hoy. Amén. Lo gracioso de esto es que cuando le salto yo al pastor con esto, me dice, me gusta eso. Y yo, pastor, ¿cómo que le gusta eso? Pero que no sé qué hacer. Y me dice, tú sabes lo que tiene que hacer fuego. Y digo yo, bueno, nada. Lo fuerte de esto es que yo no estaba preparada para esto, no tenía tema, no tenía nada, pero para Dios no hay nada imposible. Esta mañana, mientras me estaba bañando, yo le pedí al Señor, Señor, ¿qué tema tú quieres para esta noche? Resulta que yo mientras me estaba bañando empiezo a adorar una adoración, que ahora mismo se me olvidó, pero trataba de la santidad. Y me llega esa palabra que dice así, caminando en santidad. Y digo yo, Dios mío, pero ¿qué voy a hablar sobre la santidad? Y empecé a buscar textos bíblicos que hablaran sobre la santidad hasta que empezó el Espíritu Santo a revelarme lo que quería para esta noche. Caminando en santidad, nos vamos a ir a Salmos 93, 5. Y también nos vamos a ir a Lucas. Una parte puede buscar lo que es Salmos 93, 5. Y Lucas 1, 75. Bien, Salmo 93, 5 dice, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. ¿Por qué la santidad conviene a nuestras casas? Porque la santidad es Cristo. Y una vez que Cristo llega a nuestros hogares, las cosas son diferentes. Hay una transformación, hay un cambio de mentalidad. Todo fluye diferente. En Lucas 1:75 habla, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. No dice ni hoy, ni mañana, ni dentro de 3 meses. No, habla de todos nuestros días. O sea, que debemos de caminar en santidad todos los días mientras estemos acá en la tierra. Segunda de Corintios 7:1 también habla sobre esto. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero, ¿qué es santidad? Santidad es cuando nos sometemos a su palabra, caminamos en obediencia a ella, hacemos una con nosotros lo que es la santidad. Saben que en estos días se ha venido levantando lo que es tomando la posición correcta. Días atrás estaba orando nuestro hermano Israel y hablaba sobre lo que era la santidad. Durante ese momento yo no testifiqué eso, pero el Espíritu me ministraba que cuando llega la santidad a nuestra vida, hay un cambio de mentalidad, hay una renovación, hay una transformación, el cual se hace notorio. Tenemos de ejemplo a Zaqueo, pero eso va a ser más adelante que lo voy a leer. Yo quisiera que nuestra hermana Sarai pasara por aquí y diera un breve testimonio de lo que ha sido estas oraciones en estos días. ¿Cuál es el cambio que ella ha recibido y los frutos que han sido notorios?
Gloria a Dios. Yo también tomo la posición de hija y digo amén. Personalmente, después que comencé a venir a las oraciones, bueno, creo que es un cambio no solamente para mí, sino ha sido muy visible, porque el Señor ha trabajado mucho conmigo, ha sido como cuando uno vuelve a su primer amor. He visto los cambios personales, he tratado de que mi vida gire en torno a Cristo y solo a Cristo, que mi humanidad quede aparte, que yo entienda que si yo decidí dar el paso de fe, debo de venir con mi cruz y cargarla. Puedo testificar que han sido grandes cosas las que he recibido aquí. Cada noche recibimos incluso aún más. He visto cambios, no solamente con personas cercanas que tenía un poco retirada, también lo he sentido en mi familia, en mi casa, pero le puedo decir que venir y tomar la posición de hijo y entender que si somos hijos debemos de ser obedientes, es algo que con palabras yo no puedo definir. Yo estoy caminando en la obediencia, trato de todo lo que mi padre estipuló, yo cumplirlo. Y nada, ¿qué le puedo yo decir? Ay, solamente que la invitación está abierta, vengan para que ustedes sepan lo que se siente, tomar la posición. Yo sé que todos somos hijos, pero el uno desprenderse de un poco de la comodidad y venir aquí y decirle, Padre, mira, aquí estoy, haz lo que tú quieras conmigo. Eso yo creo que es el acto de entrega más hermoso que le podemos dar al Señor. Ya. Gloria a Dios. Pues bien, esto es lo que significa caminar en santidad. Hay una transformación. Nos vamos a ir a Lucas 19, 2. Una historia muy conocida, la historia de Zaqueo. Nos vamos a ir, ok. Bien. Amén. Lucas 19:2 nos habla de la historia de Zaqueo. Leemos bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cómo fue que le recibió? Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar a con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Pero esta historia impacta un poco mi vida, porque yo no iba a hablar de esto y de repente me llega la historia de Zaqueo y digo yo, ¿pero qué yo voy a hablar de la historia de Zaqueo? Dice que Zaqueo quería ver a Jesús, quería conocer a Jesús. ¿Pero por qué Zaqueo quería conocer a Jesús? Resulta que cuando Zaqueo va en busca de Jesús, hay una multitud, pero por ser bajo de estatura no podía verle. Pero esto no lo detuvo.
Zaqueo fue a prisa y se subió a un árbol de sicomoro para verle. Lo grande de esto es que en vez de ser Zaqueo quien lo vio, fue Jesús quien lo vio primero. Esto pasa cuando hay una búsqueda constante y persistente, que Dios ve nuestro corazón. Aún se presenten dificultades, una multitud, o seamos pequeños de estatura, porque siempre se van a presentar circunstancias. El Señor va a ver nuestra disposición, va a ver nuestra búsqueda persistente. Gloria a Dios. Dice que esto no detuvo a Zaqueo. Zaqueo no podía ver a Jesús por causa de la multitud, pues él era de pequeña estatura. Dice que no fue Zaqueo que lo llamó ni le hizo ninguna seña, fue Jesús que lo vio. Él lo vio, pero no fue Zaqueo, sino como la búsqueda que él tenía por ver a Jesús. Yo digo que en ese momento él quería como hablar con Jesús. ¿Qué era lo que había en Jesús? Como algo que lo llamaba la atención. Pero ¿saben por qué lo vio? Porque ya en Zaqueo había un cambio de mentalidad. ¿Por qué un cambio de mentalidad? Porque Jesús le dijo a Zaqueo, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dice la palabra que Zaqueo le recibió gozoso, no con tristeza ni pidiendo que le hiciera algún milagro. Al contrario, Zaqueo prepara todo para recibirle. Como cuando alguien llega a nuestra visita, que nosotros buscamos lo mejor, la mejor cristalería, los mejores manteles, preparamos la mejor cena. Y nada, resulta que Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, Zaqueo confesó lo que había hecho, admitió su error, admitió su pecado. Aquí vemos el cambio de Zaqueo, o sea, el cambio de mentalidad. No vemos que Jesús le haya dicho Zaqueo a esto, deja aquello, tiene que devolver lo que haya robado. No. Zaqueo admitió su falta y no tanto eso, sino que Zaqueo trata de enmendar lo que hace. Vemos que él, por decisión propia, decidió dar la mitad de sus bienes. No obstante, dice que si en algo había defraudado a alguno, se lo devolvería de cuadriplicado. ¿Qué hubo aquí? Un cambio de posición porque Zaqueo asumió sus errores. Y no solo los asume, sino que también los trata de enmendar, que era lo que había dicho. Pero, ¿qué le dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Me gusta algo aquí que dice, es hijo de Abraham. Vemos que Jesús habla de la palabra hijo. En la palabra hijo tiene mucho significado. Sometimiento, dependencia, rendición, obediencia, santidad, legalidad. Vemos que Zaqueo se rinde y admite su pecado. Y crea una dependencia de Dios al devolver lo que se robó. No obstante, asume su legalidad, una autoridad. Esto pasa cuando confesamos nuestros pecados, porque el pecado trae consigo vergüenza, riña, rencor, falta de perdón, pérdida espiritual y lo más importante, nuestra legalidad como hijos. ¿Qué pasa cuando perdemos nuestra legalidad como hijos? Que ya la santidad no mora en nosotros. Vemos cuando en la historia del Génesis, cuando Adán y Eva pecan por un engaño, cuando Dios les llama, ellos se esconden. Se esconden y él les pregunta que por qué se esconden. Adán les responde, estoy parafraseando, que
tenían temor al escucharle. Entonces le preguntó por qué tenían temor. Porque estaban desnudos. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estaban desnudos? O sea, ellos tenían un temor porque ya la santidad de ellos se había apartado. Ya no había santidad. Pero el Señor ya lo sabía. Simplemente quería como que admitieran su error. Gloria a Dios. ¿Saben por qué esto pasa cuando no hay santidad? Lo grande de esto es que cuando la santidad se aparta de nuestras vidas, vemos cómo descaemos espiritualmente, cómo hay una mortandad en nuestra vida, que muchas veces ni siquiera nosotros mismos nos explicamos qué es lo que pasa, qué es lo que tengo, por qué nos rindo. Pero una vez que llega la santidad a nuestras vidas, que nos sometemos a la voluntad del Señor y no a nuestra voluntad, las cosas van cambiando. Hay una transformación, hay una renovación, hay un corazón diferente, dispuesto. ¿Verdad que muchas veces cuando queremos hacer las cosas bien y confesamos nuestros pecados, se nos van a levantar 1001 cosas? Muchas veces, como en el caso de tomar la posición correcta, tomar la posición de hijo, sé que a muchos de los que hemos estado viniendo se nos han levantado muchas cosas. A veces se nos levanta la familia, a veces el cobrador que tiene mucho que no va por la casa, se nos enferman los hijos, empiezan las murmuraciones y un sinnúmero de cosas. Pero que esto no nos detenga, porque a veces esas murmuraciones de que, el cristianito, porque siempre se basan con que el cristianito. Tú no eres cristiano. Santo Dios. Vemos que en el verso 7 dice que al ver esto, todos murmuraban diciendo que Jesús había entrado a posar en casa de un hombre pecador. Siempre se van a presentar estas situaciones de que nos van a señalar, nos van a juzgar, nos van a murmurar, especialmente aquellas personas que son cercanas a nosotros. Pero el versículo 10 vemos que Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a buscar al que está bien, al que está alineado, no, vino a buscar lo que se había perdido. En Zaqueo se había perdido algo. Zaqueo, para él lo tenía todo. Supuestamente, humanamente lo tenía todo. Pero Jesús entendía que a Zaqueo le faltaba algo. Y Zaqueo lo estaba buscando y lo encontró. Qué fuerte esto. Pero, aunque se nos presentan este tipo de circunstancias, de que se nos levanten los familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, problemas de enfermedad, de deudas, debemos poner los ojos en Jesús. Porque el enemigo es experto haciendo acusaciones para que mantengamos nuestra cabeza abajo. Especialmente cuando hacemos algo que al Señor no les agrada, le encanta enviar esos pensamientos de culpabilidad, de vergüenza, que a veces uno anda por ahí y uno cree como que alguien lo está acusando, que todo el mundo lo está acusando. Que no, porque fulano me miró mal, o él sabe, o qué sé yo qué. Pero eso es cuando uno anda en pecado o anda en desobediencia y la santidad no mora en nosotros. Pero por mala suerte de él, vino alguien que se despojó, se encarnó, se hizo hombre, se humilló, tomó la posición de siervo y murió por nosotros, para nuestra salvación. Vemos que la santidad no tiene que ver nada con lo que tenga que ver con pecado. Es tanto así
que cuando Jesús está en la cruz cargando ya nuestro pecado, el Padre se aparta de él. ¿Por qué se aparta de él? Porque en él estaba lo que es toda la carga del pecado del mundo. Esto pasa en nuestras vidas. Cuando andamos en pecado, el Señor se aparta de nosotros porque Él no tiene que ver nada con lo que tenga que ver con pecado. Cuando confesamos nuestro pecado, tenemos una autoridad, tenemos legalidad de hablar con la cabeza en alto. No tenemos por qué sentir ya vergüenza porque hemos vencido a algo que nos mantenía en lo que era fuera de la gracia del Señor. Vemos cómo Zaqueo había sido un hombre que vivía haciendo cosas que no eran incorrectas delante de la presencia del Señor, que admite su error y que enmienda lo que él había hecho. Y vemos cómo el Señor, o Jesús, lo exalta diciendo que la salvación había llegado a su vida. Tengo un breve testimonio que resulta que en el trabajo donde yo trabajo, había un momento donde se me presentó una situación. Faltaba un dinero. Y yo, pero Señor, le hice una pregunta, pero Señor, yo conté, hice la cosa bien, ¿qué es lo que está pasando? Cuando vuelvo y cuento, me falta dinero. Estoy yo nerviosa. Resulta que yo iba a poner un dinero que era para el diezmo. Y me llega eso así de repente, entonces tú piensas robarme a mí para depositarlo. Para depositárselo a alguien que no soy yo. O sea, yo le voy a robar al Señor para dárselo a un hombre. Y yo, Dios mío, no puedo coger la cosa del Señor, eso no es mío, no puedo ponerle la mano. Entonces andaba yo pidiendo perdón. Y yo, Señor, ayúdame a caminar en obediencia, a caminar en santidad. Tú me trajiste aquí, tú vas a permitir que todo salga bien. Resulta que cuando ya llega la hora de irnos, que van a hacer el cuadre, no faltaba ni un centavo. Yo lloré. Gloria a Dios. Yo lloré porque yo asumí que eso era una prueba. Porque yo conté una y otra vez y faltaba dinero. Pero yo entendí que el Señor me probó en ese ámbito. Y por obedecer, todo salió bien. Hubo otro momento donde en el mismo lugar se me presentó, la misma circunstancia. Resulta que había un hombre que iba mucho, que precisamente era brujo. Era y es. Y le gustaba mucho que cuando me veía a mí meterme como un terror. Hazme la cosa rápido, tú eres muy lenta, qué sé yo qué, qué sé yo cuándo. Y Dios mío, ayúdame. Resulta que al meterme terror, presión, él en una me engaña. Me dio un dinero y estaba incompleto. Me dijo que le devolviera rápido y le devolví. Pero en mi conciencia yo sabía que no le había cobrado lo correcto. Cuando me pongo a hacer cuenta, sí faltaba dinero. Y digo, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Porque no quiero quedar mal. Resulta
que otra vez iba a coger dinero para poner en la caja. Pero yo dije, no. El Señor me trajo aquí. Él va a permitir que todo salga bien. Padre, sea usted trabajando, Señor. Pero tú sabes que yo soy muy cobarde. Nada, hablo con el jefe y le digo la situación. Y me dice, no, tranquila. Ya él acostumbra a eso, no te preocupes. Y vengo yo, ay Dios mío, gracias. Otra vez lo hiciste. Y nada, así les cuento muchas cosas que han pasado en mi vida, pero eso es cuando caminamos en obediencia, cuando vivimos en santidad. Nada, el tema de hoy es un poquito cortito, pero les exhorto algo a mis hermanos, que si hay algo que no esté alineado en nuestras vidas, aun sean cosas que nos avergüencen, cosas que día a día nos estén chocando, pongamos un alto, un freno y tratemos de vivir en santidad, porque vale la pena. A veces es fuerte, se presentarán un sinnúmero de situaciones, pero dice la palabra que junto con las tentaciones vendrá la salida. Dependerá de nosotros si optar por el bien o optar por el mal. Dios nos da ese libre albedrío de elegir lo malo o lo bueno. Ahora dependerá de nosotros si caminar en santidad, caminar en obediencia o seguir en lo que estamos haciendo, cosas que no vengan conforme a la voluntad del Señor. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que Dios les guarde.